Dios grande, justo, misericordioso, te damos las gracias porque nos permites estar en este lugar, poder escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que no te mires, Señor, a través de nosotros, sino que nos veas como instrumentos, que nos uses como tales. Señor, que la palabra vertida sea purificada por ti, Señor, no siendo hombres, Padre Santo, sino mensajeros de ti. Pedimos esta misericordia, Padre, los que escuchen la palabra, que sea bendecida por tu Espíritu Santo, Señor, que toque estos corazones, Padre, y que sea de redargución para cada una de las vidas. Te pedimos, Padre, que sea el resultado final según tu misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy es 31 de octubre y podemos verlo de dos maneras. Es el Halloween, lo que la mayoría de la gente celebra en el 31 de octubre, y también podemos verlo como el Día de la Reforma. No hay duda que en las iglesias reformadas, como la nuestra, lo que tomamos en consideración es el Día de la Reforma. Eso no tiene duda. Igual como apuntábamos hace rato, nuestro hermano Higgins hace muy clarito la diferencia que sucede en estas épocas y que dicen, mientras unos celebran muerte, nosotros celebramos vida, haciendo algo muy específico con respecto al 31, porque él es norteamericano y él lo habla en el contexto de su país y de sus costumbres. Pero aquí en México, lo peor del caso es que tenemos, algunos dicen, lamentablemente, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Estamos muy influenciados, y debo de decirlo, muy malamente influenciados por la cultura norteamericana. Entonces vemos a cuánto mexicano no queriendo celebrar ya el Halloween y después nos vamos con el Día de Muertos. Entonces esa es la cuestión que tenemos. Sin embargo, y eso daría un buen marco para tener una predicación, una exposición de la palabra sobre estas cuestiones. Pero no lo vamos a hacer en ese sentido, porque también en esa parte sería negar un poco nuestros orígenes, que son reformados. El Señor ha mandado precisamente, y hay ejemplos en la palabra, que nosotros debemos de recordar los hechos que han marcado la vida de su pueblo. Uno de estos y más rápido que podemos tener es cuando se cruza el Mar Rojo. ¿Qué es lo que sucede una vez que se ha cruzado? ¿Qué hay del otro lado? Aparte de la algarabía y de la celebración, ¿qué se deja al final? ¿Alguien recuerda qué es lo que se pone al final cuando ya se van a ir? ¿Nadie recuerda? Una montañita de piedras, 12 piedras, exactamente, 12 piedras. ¿Y la intención cuál fue? Y dijeron, para que cuando los demás vengan, pregunten qué significa eso, y entonces tú les digas y les recuerdes lo que el Señor ha hecho por ti. Está hablándole a Israel como pueblo en este día. ¿Cuál es entonces la intención? Para que el Señor pueda ser glorificado en las generaciones venideras y los hechos que sucedieron en ese momento no pasen al olvido. Pero el hombre, que es hombre, olvida las cosas, y esto pasa. Por ejemplo, las promesas de Apocalipsis. ¿Cuál es una de las promesas que tenemos en Apocalipsis para los que han muerto en el Señor? Bienaventurados, dice, y esto da testimonio el apóstol Juan cuando está escribiendo precisamente Apocalipsis y escucha las voces que hablan y que es Dios mismo, dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque ellos descansarán de sus obras, pero éstas con ellos siguen. ¿A qué es a lo que nos referimos? No habrá olvido.
Entonces, aquí la pregunta ¿es correcto o no es correcto la celebración o la conmemoración? Creo que en esa parte no tenemos mucho que debatir y estamos de acuerdo en que es correcto. Ahora, la pregunta siguiente es ¿por qué y para qué? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar. ¿Para qué? Para recordar lo que ha costado, lo que tenemos. Y otra también es quién y cómo. Y nos lleva a otro contexto, donde en algunos lugares, a la Universidad Juan Calvino, a los presbiterianos, a los reformados, los han acusado de adoradores de hombres. Es que ustedes hablan mucho de Calvino, es que ustedes hablan mucho de Lutero, es que ustedes toman mucho en cuenta textos que no son precisamente la Escritura. Y entonces otras personas dicen, solamente debemos de hablar de la Escritura, debemos de hablar única y exclusivamente de las personas que están en la Escritura, y no debemos de tomarlo algunos otros textos. Y entonces, si tomáramos esto como verdad, estaríamos afirmando que los señalamientos son correctos cuando refieren a libros como Las instituciones de Calvino, la teología sistemática de Berkhof, El pueblo de la promesa, etcétera, el gran libro, que son textos que utilizamos mucho en nuestras iglesias. Ahora, los que vieron la conferencia en estos días recordarán que también nuestro hermano Higgins hacía una acotación en este sentido. ¿Y cuál era? Precisamente que cualquier teología dada o escrito por el hombre jamás va a estar al nivel de la Escritura, siempre va a estar por debajo. Ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, tomamos estos textos, sí, no somos adoradores de Calvino, pero sí reconocemos que el Señor ha utilizado a nuestro hermano Juan Calvino y le ha dado una erudición, es decir, le ha dado una inteligencia que sobrepasa la inteligencia de la persona común en el sentido de la manera de escribir. Y le ha dado la habilidad, el don para utilizar la palabra escrita, me refiero, leer la Escritura, entenderla y luego explicarla de una manera sencilla y sistemática. Si ustedes leen los textos de Juan Calvino, van a encontrar que hay mucha congruencia, una total congruencia de hecho con la Escritura, y que es sistemática, una por una. Y su forma de escribir no es difícil, es sencilla. Su lenguaje, aunque habla de términos que son muy difíciles a veces de comprender, el lenguaje que utiliza para explicarlos es sencillo. Esa es la bendición que tenemos para el caso de Juan Calvino. Y el caso de los demás reformadores es similar. Cada uno de ellos se ha caracterizado por alguna circunstancia y contribuir a la reforma de una manera especial. Ahora, también esto nos lleva a otro punto. ¿Por qué recordar mucho la cuestión de la reforma y no enfocarnos a los hechos que están aquí en la Escritura, que deberíamos de hacerlo? Bueno, sí lo hacemos, sí recordamos lo que tenemos en la Escritura y eso nos dicta el calendario litúrgico, que son las celebraciones que tenemos nosotros en la iglesia. Tenemos ciertas celebraciones, que se ha desvirtuado un poco, si es correcto, porque lamentablemente en las iglesias, incluso en las reformadas, se le da más énfasis a la Navidad que a la resurrección. En el culto de Nochebuena, las iglesias rebosan, y en el culto de resurrección, las iglesias están casi vacías. Cuando leemos la Escritura, ¿cuál es el eje principal de nuestra confesión y de nuestra fe? La resurrección. Ese es el eje principal, esa es nuestra gran fiesta, esa es nuestra fiesta grandotota, o eso debiera de ser. Pero pues nos vamos un poco con la cuestión de la emoción, porque pues nos ganan a veces los comercialistas, ¿no? Y nos venden una Navidad muy bonita y que esta es la época de compartir y etcétera, y nos vamos más por esas partes, y a veces vemos también iglesias que están celebrando, por ejemplo, el 14 de febrero. Dicho sea de paso, nosotros erróneamente lo hacíamos.
Aquí celebrábamos y adornábamos el 14 de febrero. El Señor nos ha ayudado y hemos corregido, porque eso corresponde a una iglesia romanista, no es de nosotros. Bueno, pero ¿qué nos lleva también? Los hombres que están aquí en la Escritura fueron utilizados y debemos nosotros de ver que lo que el Señor hizo con estos hombres fueron hechos portentosos, hechos grandes. Y no alabamos ni adoramos a estos hombres. Tenemos mucho cuidado porque jamás decimos, o jamás deberíamos de decir, el Señor nos permita ser como David, el Señor nos permita ser como Sansón, porque entonces eso implica la adoración al hombre. Y eso es algo que rechazamos tajantemente. Y si leemos la vida de Sansón, pues vamos a ver que al final de cuentas pues tuvo sus pecadotes. Vemos la vida de David, lo mismo. Y la vida de cualquiera de los hombres que están aquí en la Escritura, porque son hombres. Y todos, sin excepción, hay pecado. Entonces, por eso no debemos de poner al hombre que está aquí como él es el que quisiéramos tener como modelo. No, sino que nuestro decir es, quiera el Señor utilizarnos como utilizó a David, porque a pesar de su pecado, a pesar de su lascivia, a pesar de su sangre que había en sus manos, a pesar de la sangre que había en sus manos, perdón, por el mal uso de la palabra, a pesar de esto, el Señor tuvo misericordia y lo utilizó. Lo mismo pasó con Sansón, a pesar de sus pecados, a pesar de su necedad, a pesar de que le dijeron, no, bueno, pues allá voy, a pesar de todo eso, el Señor lo utilizó. Ese es precisamente por lo que nosotros los recordamos, porque a pesar de lo que el Señor a pesar de que son pecadores, el Señor ha hecho grandes cosas con estos hombres, y eso es lo que sucede con los mártires de la Reforma. ¿Por qué es la Reforma importante para nosotros? Primero, porque la Reforma es un regresar a lo que ya se había deformado. La Reforma es una palabra compuesta que viene del prefijo re y de la palabra forma. La forma es la forma, lo que tiene, ¿no? Redonda, por ejemplo. Si esta con el uso de forma redonda o de una esfera empieza a perder su forma, se está deformando. Si luego la regresamos a su forma original, la estamos reformando. Eso es una reforma, regresarlo a su estado original. Y eso fue lo que sucedió en el movimiento de la Reforma. Se regresó a lo que se había desviado. Pero, y aquí es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, este desvío fue muy paulatino y fue poquito a poquito, casi imperceptible. Bien lo apunta el hermano Juan Bonstra en un libro que tiene que se llama El Evangelio en el Nuevo Mundo. Es una serie, una colección de sermones, pero ahí habla de varias cuestiones y una de ellas dice, ¿quién es el blanco preferido de Satanás? ¿A quién está atacando principalmente Satanás? Y cualquiera pensaría pues que a los que no son hijos de Dios, y esto es un error, es a los hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios ya están viviendo en pecado y están tranquilos y contentos con esto. Así les gusta vivir y así quieren vivir y no tienen la intención de cambiar. Pero los que han sido redimidos tienen ya esa visión de que esto es incorrecto y entonces quisiera yo cambiar y estoy pidiendo para que el Señor me cambie. Entonces, por eso, este que está haciendo estos esfuerzos y que está pidiéndole al Señor que lo haga, entonces Satanás, pero si antes lo hacías, pero es que ya sé que ahora no es malo, pero si antes te robabas tus 5 pesos, pues ahora róbate tus 10, ¿cuál es el problema? Si antes engañabas de esta manera, si antes, ¿qué te quita? Y es donde trabaja precisamente el Espíritu Santo en este cambio. Obviamente, los hombres van cayendo, pero esos pecados, cuando estas personas están puestas en posiciones de liderazgo que el Señor los ha dado, en este caso vamos a hablar de la cuestión de la iglesia, ¿qué sucedió?
que fue haciendo que la iglesia se fuera desviando, al punto que llegó una situación que fue ya completamente insostenible en esa época. De acuerdo con la tradición histórica, se da inicio a la Reforma el 31 de octubre de 1517. ¿Por qué se da y qué hecho marca esto? Fue cuando un monje agustino, cuyo nombre era Martín Lutero, clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Y aunque para la mayoría de los evangélicos es conocido este evento, y han oído de las famosas 95 tesis, si yo les preguntara en este momento de qué hablan esas 95 tesis, o pudieran mencionar una de las 95, sería un silencio sepulcral el que tuviéramos en este recinto. Por eso no lo voy a hacer. Son muy pocos los que conocen este contenido, y también son muy pocos los que comprenden y conocen la manera en la cual Dios usó este hecho para iniciar una importante reforma dentro de la iglesia, que trascendió no solo en la iglesia, sino a los linderos más allá de esta. Pero aquí surgen varias preguntas en este punto. ¿Qué motivó a Lutero para escribir estas 95 tesis? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tesis? ¿Qué importancia tiene el hecho de que él se haya plantado y haya clavado esas 95 tesis? Porque eso lo podemos tener en diferentes imágenes, diferentes litografías de algunos artistas que han pintado ya sea óleos o de otro tipo de pinturas. Declárome un neófito en cuestiones culturales, pero podemos ver diferentes pinturas donde está él, o imágenes. Si uno googlea y ve las imágenes, ¿qué encuentra? Pues a Lutero ahí clavando las 95 tesis. Y el hecho histórico es innegable. ¿Pero qué lo movió a él a escribir esto? ¿De qué trataban estas tesis? ¿Y cuál fue el efecto inmediato que tuvo el hecho de que él publicara estas tesis? Porque esa era la manera que se publicaban. Antes no había YouTube, antes no había un noticiero o algo así para hacerlo. Esa era la manera en la que sucedía. Si yo quería retar a un debate, yo iba y escribía el título del debate y a quien iba dirigido y lo clavaba. Era un tablón de anuncios. Eso es. Una tesis es una declaración. Cuando uno escribe una tesis académica, esta está basada, hay todo un contexto, ¿no? Pero al final de cuentas, la tesis como tal está basada en lo que se llama el problema de investigación o en la definición del problema. Y este está versado en un enunciado que tiene ciertas características. Ese enunciado, lo que hay antes y lo que hay después, es lo que genera precisamente la tesis, y eso es lo que se sostiene, se defiende o se quiere demostrar. De eso trata una tesis académica. Entonces, cuando yo niño y escuché las 95 tesis, me imaginé 95 libros, pero no, ya después me explicaron, no, la tesis es la declaración, son 95 declaraciones, era un pergamino largo con 95 declaraciones. Esto y aquello. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué es trascendental para nosotros recordar este día y este hecho en la historia? ¿Cuál fue la relevancia que tuvo en Europa? Y finalmente, ¿qué importancia tiene para nosotros este hecho aquí, en 2021, en la colonia López Mateos, en la comunidad de santos reunida en Betel? ¿Qué es? Bueno, lo primero que tenemos que saber, ¿quién fue Martín Lutero? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Lutero para escribir estas tesis y el significado del contenido de estas tesis y los alcances de la publicación de estas tesis? Para abordar estos puntos lo vamos a hacer o necesitaríamos mucho tiempo del que disponemos en este sermón. Sin embargo, solamente nos vamos a abordar al primer punto, que refiere a la persona del doctor Martín Lutero. Esperaremos en el Señor poder tener oportunidad de ampliar un poco más sobre los demás contextos. Vamos a ver el contexto político-social en el cual vivía Lutero. ¿Quién era Lutero?
la vida de él, de su nacimiento, su juventud, hasta cuando se graduó, y finalmente el conflicto que lo llevó a tener o a iniciar este movimiento de la Reforma, que él no sabía que estaba iniciando esto. Él simplemente tenía un conflicto y él quería enfrentar este conflicto y él quería redirigir el área en la cual estaba siendo desempeñado su oficio. Pero, pues el Señor lo utilizó para una cosa diferente. ¿Qué pasaba en esos entonces? ¿Qué pasaba en esos lugares? Había una forma de gobierno basado en la monarquía, pero la monarquía era déspota. ¿Qué significa déspota? Fuchi. Vamos a definirlo de esa manera. Tú me tienes que servir a mí, te guste o no, y lo tienes que hacer rapidito y de buena forma, ¿sí? Por favor. Esa sería una definición de déspota. Entonces, y no te tengo que decir ni gracias. Date por bien servido, que tú me tienes que servir a mí. Ese es tu privilegio. Esa es la manera en la que vivía la monarquía. Pero la monarquía le daba también poder a lo que era la aristocracia. La aristocracia gozaba de poderes que le otorgaba la misma monarquía. La monarquía le daba poder a los aristócratas y los aristócratas gozaban de ese poder. De tal manera que la gente en esa época, los aristócratas, tenían su desayuno, su brunch, o no sé cómo le llamaban, ese que se daba alrededor de las 9, 10 de la mañana, muy elegantioso, así muy bonitos. Y después su siguiente preocupación era qué vestir y dónde va a ser la siguiente comida, la que se daba en la tardecita. Para después, una vez concluida esa, cuál era la manera de vestir y dónde se iba a hacer y a llevar a cabo la cena. Y así era el transcurrir de los días de los aristócratas. Por eso estaban bien flaquitos. Bastante flaquitos estaban estos aristócratas. Literalmente no hacían otra cosa más que dormir y comer, siendo servidos por la gente que estaba ahí generalmente contra su voluntad. Esa era la realidad que existía. Y otra realidad que había era la monstruosa tiranía eclesiástica. La iglesia en ese momento la iglesia tenía un poder dentro del Estado muy grande y la iglesia podía dictar justicia, lo voy a poner entre comillas, contra el pueblo. ¿Sabes qué? Este aristócrata dice que tú le robaste 1 kilo de frijoles porque tú no tenías que comer y tu familia llevaba una semana sin comer, pero eso no importa, tú robaste 1 kilo de frijoles, ahora tú vas a morir y tu familia va a ser esclavo por lo menos 1 año por cada frijol que se llevaron. ¿Cuántos frijoles tiene 1 kilo? No, pues que son 300 frijoles, pues por 300 años tu familia va a estar sometida a Bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero es más o menos la idea. Como dijeran por ahí, esa es la idea, eso es de lo que se trata. Ese era más o menos el contexto en el cual vivía Martín Lutero. ¿Pero quién era Martín Lutero? Bueno, por ahí del 10 de noviembre de 1483, en un lugar que se llama Eisleben, en Alemania, nació un bebé al que le llamaron Martín Lutero, producto del amor entre Juan y Margarita Lutero. Cuando solamente contaba con unos meses de edad, la familia se trasladó de Eisleben, que es donde vivían, donde nació Lutero, a otro lugar que se llama Mansfeld, ahí mismo, en Alemania, donde el papá encontró trabajo como minero. Aunque los papás eran pobres, era esa su realidad, Dios bendijo los esfuerzos y el trabajo que estuvo realizando el papá y con el paso del tiempo la familia de Lutero fue prosperando, fue teniendo un poco más de poder económico. Don Juan Lutero, el papá, adquirió 2 grandes hornos de fundición cerca de las minas. También fue electo como miembro del Consejo Municipal y además tuvo la oportunidad de tratar con muchos hombres ilustres debido al espíritu hospitalario que lo caracterizaba. Es decir, el papá era, en términos humanos, una buena persona que le estaba yendo bien con su trabajo. Así lo podríamos definir con pocas palabras. Durante la niñez, Martín estudió en las escuelas de Mansfield, Magdeburgo y Eisenach. Cuando terminó los estudios elementales, su papá lo quería mandar a la universidad, una de las principales que había en aquel lugar y en aquella
época era la Universidad de Erfurt. Así pues, entonces el hijo de un minero a los 18 años de edad fue matriculado en la Universidad de Erfurt y se matriculó con el nombre de Martín Lutero de Mansfeld, porque es donde nació. Recuerden que ahí se ponía a la gente como, si nosotros leemos en la Escritura, leemos Saulo de Tarso, porque refiere al lugar de nacimiento de la persona. Entonces aquí era más o menos eso mismo. Si nosotros dijéramos, ¿dónde naciste, Magda? ¿En el Distrito Federal? Entonces sería Magda del Distrito Federal. Belén, ¿naciste en el Distrito Federal? Belén del Distrito Federal. Daniela, que nació en Marte, Daniela de Marte. Y así, cada quien, según el lugar donde haya nacido, sería el lugar donde estaríamos. Por eso fue Martín Lutero de Mansfeld. Fue en esta universidad que Martín Lutero tuvo contacto con la Sagrada Escritura y la empezó a leer con avidez. Esto era algo muy raro para esos entonces, puesto que la Biblia se consideraba solamente como un libro de referencia. Solamente era un libro de referencia al cual podían acceder una minoría selecta y que solamente esa élite la podía leer y entender por el idioma en el que estaba escrita, que era latín. Entonces, solo el que tuviera alta conocimiento de latín podía leer y entender la Biblia, por dos razones. El difícil acceso que había a ella, porque recordemos que aquí Lutero estaba en un contexto académico universitario, por eso podía tener acceso a una biblioteca con grandes libros, y entre ellos estaba la Biblia. Y segundo, la manera en la que estaba escrita el idioma. Entonces, al llegar el año 1505, Martín Lutero obtuvo el grado de maestro en artes, que le hacía profesor de la universidad. Pero entonces, en una noche de 1505, Lutero le dijo a sus amigos que había tomado la decisión de volverse monje. Sí, ¿qué creen? Me voy a hacer monjito, fue lo que dijo Lutero. Pero, ¿por qué? Le comentaron y le platicaron sus amigos. Bueno, lo que pasa es que sucedieron varios eventos en mi vida que me han llevado a tomar esta decisión. Y primero fue, mataron, o sea, la repentina muerte por asesinato de uno de sus amigos. Segundo, Lutero había tenido un accidente en una pierna y esto le generó una hemorragia muy grande. Y entonces él iba con su hemorragia, él iba corriendo, era de noche y estaba lloviendo y era en medio de una tormenta eléctrica. En ese contexto cayó un rayo que casi le cae en la cabeza y lo mata. Eso fue lo que, las dos cosas, la suma de estos dos eventos, la muerte repentina de su amigo por asesinato y este evento que casi le cuesta la vida, lo llevaron entonces a preguntarse si él podría morir de una manera repentina en cualquier instante. ¿Puedo morirme yo ahorita? Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando yo me muera? Recuerden que él ya estaba leyendo la Biblia. Entonces él dijo, si yo me muero ahorita, me voy a ir con el Señor y me va a enjuiciar. Y la pregunta clave aquí para Martín Lutero era, ¿estoy preparado para recibir y afrontar ese juicio? ¿Puedo hacerlo? Y la respuesta que había en su conciencia era no. Y eso le causó mucho pánico. Lutero entonces, con ese contexto y en ese miedo, fue que decidió volverse monje. Y esa fue la respuesta que le dio a sus amigos. Por las cosas que han pasado y porque no puedo yo afrontar un juicio, y ese fuese en este momento, por eso me voy a volver monje. Sus palabras eran, no estoy preparado para la eternidad. Eso es lo que decía Lutero. Y entonces, ¿qué hacer? La gente, o la creencia popular en ese tiempo era, entre más solitito estés, más cerca de Dios puedes estar. Por eso, Lutero dijo, pues me voy a meter a un monasterio. Ahí los monjecitos están separados del mundo,
Y entonces puedo yo acercarme más a Dios, y entonces puedo ser más santo y puedo prepararme para afrontar ese juicio y estar lejos de los placeres del mundo. Y a partir de ese momento, cuando alguien ingresaba al monasterio, quedaba rota toda conexión con el mundo, con los amigos, con la familia, con todos. Quedabas completamente aislado. Y eso fue a lo que estuvo dispuesto Martín Lutero por el miedo que tenía a afrontar el juicio. Yo no puedo afrontar un juicio ahorita. Ahora, no fue la pereza ni la glotonería de ninguna clase de vida disoluta lo que hizo que fuera monje, fue el pánico, el miedo que tenía al juicio divino. Por eso, en el monasterio, él se sentía ansioso de poder seguir y obedecer todas las reglas que pudieran existir en el monasterio. Él las seguía al pie de la letra, y él quería convertirse en lo que se denominaba un monje piadoso. Lo más que dicen que no coma, pues no como, que solamente medio bolillito, pues medio bolillito. Eso es lo que él hacía. Entonces, como monje, recibió el nombre también de Agustín, y de manera ordinaria le llamaban hermano Martín, porque recuerden, su nombre era Martín Lutero. Entonces a él le decían hermano Martín, pero ya en el ámbito monástico le decían Agustín. En su celda de reclusión, recuerden que no sé si han tenido la oportunidad de visitar los monasterios o visto las películas donde están los monasterios, y las celdas son chiquititas, frías, etcétera. Bueno, pues en esa donde él estaba, a él lo que le gustaba hacer en su tiempo libre, o en todo su tiempo, lo dedicaba a estudiar, a orar y a hacer vigilias. También se azotaba para torturarse. Recuerden que él tenía miedo, que su motivación era el pánico. La motivación de una persona es lo que lo lleva a realizar actos y tomar decisiones, que estos se vuelven después en actos o tienen consecuencias. En este caso, la motivación de Lutero era el miedo, que lo llevó a tomar esta decisión, y los actos de esta decisión eran precisamente la flagelación, el alto estudio y la sumisión de una manera, pues digamos, hasta enfermiza, de todas las reglas que existían en el monasterio. Ese era el contexto de la vida que estaba llevando ahí. Él quería sufrir y soportar los dolores más intensos y más agudos que pudiera haber, pues pensaba que si estos fueran más dolorosos, más no sé, estruendosos o así, pues entre más espectaculares y dolorosos fueran, más fácil iba a poder salir yo, escapar de este castigo divino. Entonces, eso me va a poder llevar y alcanzar este perdón para poder afrontar este juicio. Entonces, si estoy yo con este gran sufrimiento, si me muero, me puedo presentar con Dios y decirle, mira cómo he sufrido. Y entonces Dios me va a decir, sí, qué bonito, pobrecito, pásale. Eso es lo que estaba en la mente de Martín Lutero en ese momento. Pero nunca lo logró de esa manera. Al término de 2 años, Lutero fue fue ordenado sacerdote, y entonces, como sacerdote, sería llamado el Padre Martín. Para Lutero, eso era como una especie de manifestación divina, la voluntad de Dios. Que me llamen el Padre Martín. Él tenía grandes deseos de guiar a otros hacia la verdad que él había descubierto, porque también recordemos que aparte de la motivación que lo llevaba y que lo tenía, y todos los flagelos físicos que él hacía sobre sí mismo, él dedicaba mucho de su tiempo al estudio de la Escritura. Entonces, él llevaba una gran ventaja sobre toda la élite que existía en ese momento en la iglesia, porque había sacerdotes, papas y, bueno, altas gentes de la alcurnia en la iglesia romanista que nunca habían leído la Escritura. Y Lutero ya la había leído varias veces. Él la comprendía. Había quienes, si la tomaban, era como referencia. Ese era el rango en el cual había sido sobajada la Escritura, a un libro de referencia, y solamente accesible para los que pudieran entenderla. Bueno, pero Lutero sí la tenía. Sentía grandes deseos de que muchos pudieran ver lo que él había descubierto. El acto de ordenación de Martín Lutero se llevó a cabo en la catedral de Erfurt
que recuerden que ahí es en la ciudad de Erfurt, es en donde estaba la universidad donde él estuvo estudiando y fue el lugar donde estuvo también el monasterio en el que se recluyó, y este acto se llevó en el año de 1507. Entonces, 1483 y 1507, ¿cuánto es de diferencia? 1507 menos 1483. Pueden usar lápiz y papel o su calculadora. 1507 menos 1483. No. De 83 a 1500 estamos hablando de 13 años, más 7 estamos hablando de 20 años. A los 20, perdón. De 1507 a 1483. ¿Cuánto fue el total? 1507 menos 1483. ¿Ya ven? ¿Cuánto? 24, ok, entonces es correcta ese detalle. Son 24 años la edad en la cual Martín Lutero estaba siendo ordenado en la catedral de Erfurt. Esa es la edad. Un año después, es decir, a los 25 de su ordenación, dejó el monasterio para convertirse en profesor de una universidad donde le esperaban mayores oportunidades de servicio. Después, cuando se fundó la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero fue llamado como profesor para disertar sobre Aristóteles. Al poco tiempo, el abad de su monasterio le pidió que se hiciera cargo, además, de la tarea de predicador. Martín Lutero declinó el cargo porque, aunque consideraba un gran privilegio predicar la palabra de Dios, también sentía que era una gran responsabilidad el oficio de educador. Sin embargo, el abad insistió y Lutero fue convertido en pastor y profesor. Aquí quiero hacer una acotación. La dignidad del oficio de educador. Martín Lutero le estaba dando un gran peso al educador y lamentablemente aquí, al menos en nuestro contexto, en nuestra sociedad, ¿no tienes trabajo? Pues métete a dar clases o métete de policía. Y cualquiera de los dos oficios dignos deben de ser de profesionalización, ambos. O sea, pero lamentablemente eso es a lo que hemos llegado. Lutero aquí estaba diciendo, la cuestión de la educación es algo muy serio. No puedo yo hacer esto y hacer aquello. Debo de dedicarme completamente a una o a otra para hacerlo bien. Y sin embargo le dijeron, pues tú puedes. Lo convencieron y aceptó. Entonces comenzó Martín Lutero a predicar en un ruinoso granero en el centro de la Plaza del Mercado. Ahí ya estamos hablando en Wittenberg, en Alemania, en la ciudad de Wittenberg. Los sermones de Lutero consistían más en la exposición de la Escritura que en las explicaciones de los comentaristas tradicionales. Y esto es un gran cambio. ¿Qué es lo que sucedía en esa época? Los predicadores predicaban sobre lo que ellos habían visto o sobre lo que fulano había comentado o sobre lo que sutano había hecho. Y Lutero empezó a predicar sobre las Escrituras, basando sus sermones en las Escrituras. Eso es lo que debe de suceder en una iglesia. La predicación pura de la palabra. No podemos ni debemos de estar tranquilos si no hay un exégeta predicando la palabra. Una persona preparada exprofesamente para eso. Y estamos mal. En nuestras iglesias estamos normalizando el uso de contingencia de la predicación de los ancianos gobernantes. Los ancianos gobernantes no están llamados a predicar. Los ancianos gobernantes están llamados para el buen gobierno de la iglesia. El que debe de predicar es el pastor. En contingencia es lo que estamos haciendo, pero no debería de ser así. Debemos de orar para que tengamos un pastor, alguien que ha estudiado para esto y que exprofesamente se dedica a esto. Su oficio es la predicación de la palabra y no debe de ser distraído de ese oficio. Los ancianos no deben de predicar, no es su oficio.
Los diáconos no deben de predicar, no es su oficio. El oficio del diácono es la administración de la misericordia. El oficio del anciano gobernante es el buen gobierno de la iglesia. Si el anciano o el diácono aspiran a la predicación, es loable, correcto, pero deben de seguir el proceso para poder hacerlo. En nuestra iglesia hemos tenido varios intentos malamente hechos de que ancianos sean ordenados pastores. No debe de ser así. El pastorado es una vocación y debe de ser llamado y debe de haber una preparación. ¿A ti te gustaría que un enfermero o una persona que su papá es médico y que pues, ha leído, conoce la jerga médica, pues como que me están dando ganas de operar? ¿Y te gustaría que te operara? Pues, se ve que es bueno, al menos habla bien, se lava las manos, conoce los términos, usa las herramientas de su papá. Porque ahí sí exigimos a alguien que venga de una buena universidad, que tenga años de práctica, y minimizamos la predicación de la palabra. El que predica aquí debe de tener características especiales. ¿Y cuáles son esas características? La de los levitas, porque los que están predicando son levitas. Ellos son los que deben de llevar ese apartamiento de la sociedad, deben de dedicarse exclusivamente a esto y no ser un pasatiempo o un segundo empleo o algo por el estilo. No debe de ser de esa manera. Pronto, el lugar donde Lutero predicaba fue insuficiente, porque cada día iba más gente, precisamente por la novedad de la forma en la que él predicaba. Y entonces lo invitaron a predicar en la catedral de Wittenberg. Ahí también había mucha gente que querían escuchar los sermones de Lutero. Su fama ya había corrido y entonces gente de la alcurnia intelectual estaban interesados en escuchar lo que decía Lutero. Y estos eran profesores, estudiantes, nobles, ricos, pobres. Ya había un mix de mucha gente que gustaba de los sermones de Martín Lutero. La razón era porque en estas fechas las homilías se basaban más en las tradiciones y leyendas que en la palabra. Leer la escritura y escuchar la explicación correspondiente era algo muy novedoso para esa época. El 18 de octubre de 1512, Martín Lutero recibió el grado de doctor en teología. A ver, vamos a hacer otra vez cuentas. 1512 menos 1517, que fue cuando nació. ¿Perdón? 29, gracias. 29 años tenía Martín Lutero cuando recibió el grado de doctor en teología, lo cual le daba el derecho de explicar la cátedra sobre cualquier ramo de teología sin restricción alguna, salvo la lealtad a la iglesia y a la universidad donde enseñaba. Esas son las dos cosas que le decían. Tú enseña lo que quieras mientras seas leal aquí y leal acá. Bueno, dijo Lutero. Al recibir su grado de doctor, prometió solemnemente estudiar las Sagradas Escrituras con fidelidad, enseñarlas y predicarlas en su pureza y corrección y con la ayuda de Dios, defenderlas contra las falsas interpretaciones. Así, en el cumplimiento de este voto, Lutero comenzó por introducir en las escuelas un cuidadoso estudio de la palabra de Dios. En la universidad inició una serie de conferencias a las que acudían numerosos estudiantes y monjes. De esta manera, logró despertar el interés en el estudio de la palabra de Dios, sustituyendo la filosofía griega que hasta entonces había recibido el principal énfasis en estos centros de estudio. Y además, adentraba Lutero el estudio de las Escrituras, discrepaba con las tradiciones eclesiásticas del momento y al grado que llegó a comprender que era necesaria la fe personal en Jesucristo si de veras quería experimentar el perdón de los pecados, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Y esto nos lleva al siguiente punto, que era el conflicto que tenía Lutero con las indulgencias. Fue uno, el principal, pero no fueron los únicos de los conflictos que él tenía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
Muy pronto tuvo que poner de manifiesto sus convicciones y defender los fundamentos de la fe. Salieron a la venta las llamadas indulgencias, es decir, una forma de comprar el perdón de los pecados. Esto desagradó tanto a Martín Lutero que elaboró 95 tesis para refutar con el testimonio de la Escritura la venta de tal perdón ofrecido con las indulgencias. Y así, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis o declaraciones que deberían de ser debatidas con Tetzel, quien era el emisario del Papa y el agente de ventas de las indulgencias. Ese fue uno de los primeros grandes enfrentamientos que tuvo que afrontar Lutero con Tetzel. ¿Quién era Tetzel? Pásele, véngale, aquí marchanta, venga, ¿qué necesita? Una indulgencia, ¿qué pecadito, qué pecadote cometió usted? Eso es lo que él hacía. A ver, ¿qué pecado tienes y qué te acongoja? No, pues es que hice eso. Perfecto. Si tú me compras este papel y le ponemos aquí tu nombre, este papel te libra del purgatorio y tú puedes pasar directo de aquí al cielo. Ah, pero tiene la preocupación usted de que su esposo ha muerto y esté en el purgatorio. No se apure, también tengo esta otra indulgencia que podemos poner y vender para el favor de su difunto esposo. Ponemos el nombre de él y en ese momento podemos nosotros liberarlo del purgatorio. Esté usted tranquila. En esta alcancía va a depositar el dinero. Cuando la moneda caiga, ese sonido es el que va a hacer que el alma salga del purgatorio y entre. Pásele, ¿cuántas quiere? Eso es lo que hacía Tetzel y lamentablemente tenía mucho éxito. Y eso era algo que molestaba mucho a Lutero, porque él había leído precisamente esta porción de la Escritura. Romanos 1, versículo 17. ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay una intervención humana. Y esto en congruencia con todo lo demás que está en las Escrituras. Pero fue específicamente este texto, lo que estaba haciendo Tetzel, que le hizo un crash a Lutero y dijo, no es congruente. No hay aquí una congruencia. La Escritura, que es la base sobre la cual se está fundando la iglesia, dice que es por fe. Los que están guiando y dirigiendo a la iglesia dicen que es con dinero a través de las indulgencias, de tal manera que tú puedes hacer lo que tú quieras y mientras tengas este papelito, tú vas a poder ser salvo. ¿Y si se te pierde? ¿Y qué pasa si se moja y se le borra el nombre? Como dijera por ahí alguien muy famoso en nuestro contexto, si se hace para acá o si se hace para allá, ¿qué va a pasar en ese momento? No hay una seguridad real. Bueno, lo que en la intención de Lutero había sido solo un reto para un debate, salió y resultó ser el comienzo de un gran movimiento, lo que hoy en día se conoce como la Reforma de 1517. La intención que tenía Lutero era debatir con Tetzel específicamente sobre estos temas, los que estaban enumerados en las 95 tesis. Y uno de los principales era la venta de las indulgencias. No hay un sustento escritural para esto. Yo quiero debatir contigo. Sin embargo, el Señor utilizó este hecho para mover los cimientos de una sociedad completa en el continente europeo. Y los efectos que tuvo la Reforma nos alcanzan hasta el día de hoy, no solamente en nuestro contexto, no solamente a los europeos, no solamente a los americanos, no solamente a los asiáticos, sino a todo el mundo completo. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo Lutero no es correcto
con base en las tradiciones, sino con base en la Escritura. Por eso estaban los solos, sola Scriptura. Ese era uno. ¿Qué significa sola Scriptura? Solamente la Escritura. Solo es esta la que nos va a dar esa guía. Tú puedes debatir, decía Lutero, mediante un absoluto, y que ese absoluto sea la Escritura. Si partimos de esta, vamos entonces a encontrar que lo que está sucediendo en la iglesia no es congruente con lo que está mandándose aquí. Los padres están pidiendo dinero para liberar almas, y la Escritura no dice eso, entre otras, que eso fue uno de los principales que mandaban aquí. Logró que hicieran crisis y salieran a la vista pública cuestiones de autoridad papal que Roma no tardó en notar y que tendrían que ser contestadas, a no ser que los papistas lograran eliminar al hombre que se había atrevido a levantar tales cuestiones. Entonces empezamos con el gran dilema: lo tenemos que callar, y la manera de callarlo es eliminándolo. ¿Sí? Literalmente, eso fue lo que acordó la élite de la iglesia romana. ¿Cómo lo vamos? Hay que silenciarlo. Bueno, las 95 tesis de Lutero habían sido la chispa que había provocado un incendio que podía amenazar la propia existencia del papado. De no haber nada que quemar, la chispa nada hubiera valido. Es decir, si la iglesia hubiera estado obrando conforme a las Escrituras, lo que Lutero estaba diciendo simplemente hubiera sido reforzado. Pero la irrupción del clero en esa época había hecho posible la conflagración. Después de varios intentos de intimidación para que Lutero se retractara, el Papa León X expidió un decreto o bula papal. Ese es el nombre con el que se les conocía, bula papal, y esta fue expedida el 15 de junio de 1520, 3 años después, en el cual proclamaba la excomunión de Lutero y ordenaba la quema de los escritos de este. Eso le dolió mucho a Lutero, porque Lutero no quería formar una iglesia nueva, él no quería una separación, él no quería una división, él quería que la iglesia reconociera sus errores y se regresara al camino de verdad. Eso es lo que él quería. La iglesia, la élite de la iglesia, lo que vio fue su estatus en peligro, y entonces hay que acallarlo. Lo vieron más como un enemigo político, económico, que como un defensor de la verdad. Y Lutero lo que menos quería era salir y ser expulsado de la iglesia. Él quería la reforma de la iglesia. Lutero, por su parte, el 10 de diciembre de 1520, públicamente quemó la bula papal. En ese momento nació el protestantismo, cuya marca distintiva es la aceptación de la Sagrada Escritura como única e infalible regla de fe y conducta. Es decir, que la Escritura no solo tiene que ver con los asuntos de la liturgia cristiana, sino de toda la actividad humana debe estar dirigida por la Escritura. Fueron muchas las vicisitudes por las que atravesó la Reforma. En más de una ocasión la vida de Lutero estuvo en peligro debido al deseo papal de aplastar el movimiento reformado, pero este muy pronto se extendió por toda Europa y muchos otros países que ya estaban haciendo lo propio se unieron a este gran movimiento. Aunque fueron muchos los hombres y mujeres que fueron sometidos a increíbles e inefables tormentos a causa de su fe, ellos prefirieron morir en las espantosas llamas de la hoguera antes que abjurar de su fe en Jesucristo. Y aquí su pensamiento a esta reflexión. Cuando nosotros vemos la vida de los mártires de la Reforma, recordarán, hará unos 4 o 5 años más o menos, hicimos una presentación en la Iglesia de Jesús el Buen Pastor, donde nosotros dimos un resumen de algunos hechos de la Reforma y algunas biografías. Pero estos hechos de la Reforma y estas biografías, todas tenían un común denominador, que siendo honestos y reflexionando en ellos, sacó más lágrimas o sacó más de una lágrima en más de una sola persona, cuando reconocemos la verdad. Todos ellos fueron muertos por lo que nosotros a veces negamos. Muchos de ellos sufrieron muertes
que fueron indecibles, fueron torturados. Y la forma en la que mostraron su fe en esos últimos momentos es admirable. Y nadie puede tener esa fe firme si no se la da el Señor. Vean la manera en la que la gran mayoría de ellos murieron. La persecución que tuvieron los hugonotes, por ejemplo, fue una gran injusticia. La forma en la cual murió, no sé, ¿alguien recuerda a las personas que vimos en esa ocasión? Vimos la muerte, la noche de San Bartolomé, la matanza de los hugonotes. Viene a mi mente Pierre Viret, otro de los grandes reformadores olvidados. Muchos de ellos muriendo, o como Juan Calvino, en la pobreza extrema. Pero su fe fue inquebrantable. Ellos prefirieron sufrir y vivir todo esto antes que abdicar de la fe. Y hay muchas veces en las que nosotros, con menos, estamos precisamente abdicando. Estos hombres, y no solamente los antiguos, sino los nuevos, han muerto precisamente proclamando la palabra del Señor. Tenemos en nuestra iglesia nuestros propios mártires. Tenemos nosotros a quienes recordar. No debemos de olvidarlos. No debemos de dejar en tierra estéril lo que ha costado que nosotros podamos estar reunidos en un momento así, en un lugar, sin que seamos molestados, sin que podamos nosotros sufrir el miedo de que van a venir, nos van a apedrear, nos van a quemar, o nos van a decir esto o aquello. Esa libertad de la que gozamos en este momento, el tener acceso a la Escritura de esta forma, ha costado la vida de varios. En el caso de Lutero, que es el hermano de quien estamos hablando, el Señor lo utilizó. Y fue a Salto de Mata donde él tradujo la Escritura. Tanto fue la influencia que esta traducción es la base del idioma alemán actual. Vean también, por ejemplo, la influencia que ha llegado a tener, por ejemplo, Abraham Kuyper. Lean la biografía de Abraham Kuyper. Y así de cada uno. No somos adoradores de hombres, no somos adoradores de Calvino, no somos adoradores de Lutero ni de la Reforma, pero sí reconocemos lo que el Señor ha hecho a través de estos hombres y recordamos lo que la libertad que tenemos hoy ha costado. El doctor Martín Lutero murió la mañana del 18 de febrero de 1546 en Eisben, su pueblo natal. Su cuerpo fue sepultado en una iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Los servicios fúnebres se celebraron en la iglesia del castillo y dos de los queridos amigos de Lutero, a ver si lo pronuncio bien, Bunenhagen y Melanchthon, que fue el tema de las conferencias que tuvimos en estos días, dictadas por el doctor Bill Higgins. Ellos dos hablaron en el funeral. Se le dio sepultura bajo el piso de la iglesia, al pie del púlpito, conforme a la práctica de los países europeos de enterrar los hombres ilustres dentro de las iglesias. Esta iglesia también contiene las tumbas de los 2 electores que ayudaron en la extensión de la Reforma. Nos referimos a Federico el Sabio y Juan el Resuelto. En torno a la torre del castillo, visibles a gran distancia, están las palabras del inmortal himno de la Reforma: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y como colofón, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para callar las obras de los hijos de Dios? Debemos precisamente de publicar lo que el Señor ha hecho a través de estos hombres. Nuestro hermano Lutero, en su vida, él diseñó un escudo. No sé si lo alcanzan a distinguir. Es una rosa con un corazón y una cruz. En alguna ocasión, en uno de nuestros boletines, hace 1 o 2 semanas, salió. El escudo del doctor Martín Lutero, él escribió esta explicación allá en Wittenberg. Es
una cruz negra sobre un corazón y una rosa blanca. Dice, la primera cosa que mi escudo muestra es una cruz negra dentro de un corazón. Son las palabras traducidas del doctor Martín Lutero en la explicación de su logotipo. La primera cosa que mi escudo muestra es una cruz negra dentro de un corazón para que me recuerde que la fe en Cristo crucificada nos salva, pues con el corazón el hombre cree para salud. Ahora bien, aunque la cruz es negra, mortificada y con intención de que cause dolor, no cambia, sin embargo, el color del corazón, no destruye la naturaleza, esto es, no mata, sino que mantiene vivo, porque el justo por la fe vivirá, por la fe en el Salvador. Pero este corazón aparece fijo sobre el centro de una rosa blanca, para mostrar que la fe produce alegría, consuelo y paz. La rosa es blanca, no es roja, porque el blanco es el color ideal de todos los ángeles y benditos espíritus. Esta rosa además está fija sobre un fondo azul celeste para indicar que tal gozo de la fe en el Espíritu es solo señal y principio del gozo celestial por venir, como tiene y anticipa por la esperanza, aunque no revelado aún. Y alrededor de este fondo hay un anillo áureo para indicar que tal bienaventuranza en el cielo no tiene fin, y más preciosa que todos los goces y tesoros, ya que el oro es el mejor y más precioso metal. Cristo, nuestro amado Señor, nos dará gracia para la vida eterna. Amén. Mientras ejercía el profesorado en Wittenberg, Lutero diseñó este escudo con el cual declaró él debería ser expresivo de su teología. La explicación que aparece es tomada de una carta que el doctor Lutero escribió a su amigo Herr Spenkler, secretario municipal en Nürnberg. Entonces, eso fue algo que el hermano Lutero puso y dejó. Solamente quiero leer una o dos de las tesis del doctor Lutero. Pueden ustedes eran las tesis que él decía. Él dijo, por amor a la verdad y con el deseo de sacarlas a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y sagrada teología y profesor ordinario de las mismas en este lugar. Por consiguiente, ruega a todos aquellos que no puedan estar presentes y discutir oralmente con nosotros, quieran hacerlo por cartas. Y entonces es cuando vienen ya las 95 declaraciones. Por ejemplo, una dice, Dios no remite la culpa a aquellos que no se someten humildemente al sacerdote. Esa es una tesis que declaraba la Iglesia romanista y él quería debatir sobre este tema. Otro, antiguamente las penas canónicas se impartían antes de la absolución como prueba de verdadera contrición. No es por obras, es por fe, como debe de hacerse. Otra, por ejemplo, el que habla contra la verdad de los perdones apostólicos sea anatema. Es decir, si tú hablas contra la palabra de un sacerdote, eres un anatema. Vamos a discutir sobre eso que se está diciendo. Y así son algunos de los ejemplos que están en las 95 tesis. Sería interesante que en alguna ocasión pudiéramos leerlas, estudiar y reflexionar sobre ellas. Dios bendiga a aquellos hombres que ha utilizado para poder darnos la libertad con la que gozamos el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre que estás en el cielo, cuántas gracias te damos porque tú has sido misericordioso, podemos escuchar tu palabra. Señor, esta ha costado sangre, la sangre de tus mártires. Te pedimos, Padre Santo, que tú tengas piedad y misericordia de nosotros, que nos permitas, Padre Santo, poder afrontar con la verdad de la palabra, Señor, las vicisitudes de la vida, Señor, que nos ha tocado vivir. Padre, también te pedimos que pongas en nosotros el reconocimiento, Señor, de que tú has utilizado a estos hombres para el engrandecimiento de tu reino. Pedimos humildemente, Señor, en la medida que, Padre Santo, sea tu voluntad, nos uses a nosotros, Señor, para poder hacer parte en ese reino. Señor, si hemos de ser utilizados de una manera muy simbólica, de una manera muy pequeña, Padre Santo, amén, y que así sea. Señor, si está de ser trascendental, Padre, también que así sea, Señor, pero haznos instrumentos de tu paz. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, bendice, Señor, los corazones de ellos, Padre, que la palabra pueda ser
tocada, Señor, que esta palabra pueda tocar estos corazones, Señor, y que podamos ser hacedores, Padre, y no solamente oidores. Pedimos tu bendición, en el nombre de tu Jesucristo oramos. Amén.